Nuestra época es una época de grandes avances en materia de comunicaciones. Hace algunos años, no muchos, con la puesta en órbita los satélites Morelos 1 y 2, y dentro de unos días, de poco tiempo, los satélites Solidaridad, México entró al grupo de países que avanzan en el área de comunicación. Cuando consideramos de esto que el hombre enfatiza mucho, pensamos de lo que la palabra de Dios nos menciona, de la comunicación de parte de Dios para con el hombre, la comunicación de parte de Dios para con el ser humano. Y como hablamos de comunicación y pensamos en los tres elementos fundamentales de la comunicación: un emisor, un receptor y un mensaje. En el caso de la palabra de Dios, nos habla del mensaje viviente, del mensaje perfecto de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. El propósito general de la epístola a los Hebreos es demostrar la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Pero también hay un propósito particular: asegurar que Jesucristo es la revelación definitiva y perfecta de Dios a la humanidad. Asegurar que Jesucristo es el mensaje viviente, el mensaje perfecto de un emisor llamado Dios y un receptor llamado ser humano. Comienza el escritor de los Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Veamos los elementos de esta comunicación divino-humana. Hablamos del emisor, hablamos del que envía esta comunicación. Otras cartas en la Biblia, otras epístolas en la Biblia, otros libros de la Biblia comienzan con la expresión: Pablo, apóstol de Jesucristo, a. O bien Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a. O tal vez Pedro, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en tal lugar. El escritor de los Hebreos principia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios, el Dios infinito, tomando la iniciativa de revelarse al hombre, tomando la iniciativa de manifestar su voluntad respecto a la salvación del hombre. Dios, en su manifestación de amor al mundo, mostrándose, revelándose. El lenguaje es en extremo elevado. El sentimiento de amor, de interés,
es evidente, es notable. Remonta a los tiempos y nos señala que la comunicación de Dios ha sido continua, ha sido constante. En el pasado, la palabra del Señor nos explica y nos dice que fue por medio de los profetas. No es la revelación general hecha a todos los hombres en la naturaleza y en la conciencia. No se refiere a esta revelación, sino la revelación especial hecha a los padres, a la nación hebrea y a los progenitores espirituales que somos nosotros. Notemos que aquí la palabra del Señor nos muestra que si bien es cierto que Dios se muestra, se revela en la naturaleza, en la belleza, en el orden de lo que nos rodea, la manifestación de Dios en esta ocasión es más bien en términos personales. Dios ha hablado a los padres por los profetas. Dios ha hablado al hombre. Y por supuesto, los métodos y los tiempos varían mucho. Así como se señala que uno de ellos es los profetas. Amós capítulo 3 versículo 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ese es solo un medio. Filón, filósofo griego, dice que los profetas son intérpretes del Dios que los usa como instrumentos para revelar a los hombres lo que quiere. Atenágoras, otro filósofo griego, decía que Dios movía la boca de los profetas del mismo modo que un hombre toca un instrumento musical, y que el Espíritu Santo soplaba en ellos como un flautista en la flauta. La revelación de Dios viene a través de los profetas en un tiempo. Es el medio a través del cual Dios se revela, Dios se manifiesta. Pero también viene a través de las mentes, a través de los corazones humanos. Dios tomó la iniciativa y habló al hombre. Dios tomó la iniciativa y comunicó al hombre su plan de salvación. La comunicación de Dios, si en algún tiempo ha sido a través de los profetas, también tenemos que decir que la autorrevelación de Dios fue progresiva. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la palabra del Señor. Dios habló por medio de Moisés a los israelitas en el desierto, a través de sus profetas, al pueblo de Israel después. Y en cada época el mensaje ha sido distinto. Pero Dios no se ha cansado de hablar. Dios ha usado un medio y otra forma y diferentes métodos para hablarnos. En el tiempo de Amós, el mensaje de Amós fue un clamor por la justicia social. En algunos países latinoamericanos, Amós sería bien escuchado, porque el mensaje de Amós es de justicia social. En el tiempo de Oseas, el mensaje de Oseas fue el amor de Dios que perdona. Y fue un mensaje a través de su propia experiencia. El Amós que sabe lo que significa la infidelidad de la esposa. Sabe lo que significa buscar a la mujer que se ha ido de su lado y que le ha sido infiel y que tiene que pagar para comprarla de nuevo y traerla al desierto y enamorarla otra vez y perdonarla. Y el símil entre lo que es el amor de Amós y lo que es el amor de Dios.
Dios perdonando a su pueblo Israel a pesar de haber sido tan infiel. El mensaje de Dios fue muchas veces. La palabra griega que se usa aquí para muchas veces es polimeros. Se refiere a las porciones separadas en que Dios dio el Antiguo Testamento a los hebreos, cubriendo un periodo desde Moisés hasta Malaquías. Es como si dijéramos un pequeño arroyo, un arroyuelo, que principia siendo muy pequeño, pero que se convierte en un gran río. Así la palabra de Dios se torna masiva y se muestra de un alcance universal. Comienza el plan de Dios a mostrarse desde Adán y Eva, pero continúa de tal manera que llega a ser un mensaje de salvación universal. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Dios ha amado tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El alcance es universal. Ahora dice, al mundo, no solamente a Adán y Eva, no solamente al pueblo de Israel, pero eres al mundo. El mensaje es universal. De muchas maneras. La palabra griega aquí es politropos. Se refiere a la gran variedad de formas que Dios usó para revelar su voluntad al hombre y a los pueblos y al mundo. Visiones, sueños, voces audibles, 2 piedritas que usaban los sacerdotes aquí en el pectoral, llamadas Urim y el Tumim, las exclamaciones proféticas, los mensajes de los profetas. El esfuerzo de Dios por comunicarse al hombre le llevó a explorar diversas formas y a intentar repetidas veces hacer llegar el mensaje de salvación al hombre. Es evidencia de su misericordia, es evidencia de su amor. Cuando somos padres, aprendemos mucho de lo que es Dios para con nosotros. Algunas veces a los hijos, especialmente al hijo que es rebelde, le hablamos de una manera y le hablamos de otra y le hablamos de otra y buscamos una forma y un método y unas distintas avenidas para decirle, hijo, te amo, quiero ayudarte, quiero que cambies. Y algunas veces, como el ser humano, en su actitud hacia Dios, el hijo cierra sus oídos. Pero Dios no se cansa de comunicarse con el hombre. Dios no se cansa de hacer llegar el mensaje de salvación. Porque el escritor a los hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo. El mensaje progresivo se hizo perfecto en Cristo Jesús. Dios entra en la humanidad por medio de Jesucristo. La eternidad invade el tiempo cuando Jesús viene al mundo. El mundo y el pensamiento de los hombres tenían un nuevo comienzo con Jesucristo. Una nueva forma como comunicarnos con Dios. Y Dios, en su búsqueda de compañerismo con el hombre, envía a su Hijo. Jesucristo está dispuesto a venir al mundo, tomar forma de siervo, hacerse humano, despojarse de toda su gloria
de su poder y hacerse como nosotros, identificarse con nosotros, con el fin de que Dios hiciera llegar a nosotros el mensaje que de diferentes formas ha querido que el hombre reciba. El mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de la posibilidad de un cambio de vida. Y cuando decimos que el mensaje que había sido progresivo se hizo perfecto en Jesucristo, estamos diciendo que se hizo persona. Se personificó el mensaje. Y es el esfuerzo máximo de Dios para decirnos a nosotros que nos ama y para decirnos que hay una nueva vida por medio de Jesucristo que Él quiere darnos. Y vean nada más las características que menciona en estos versículos la palabra de Dios. Hay un autor que me gusta, C.J. Vaughan, que señala 6 cosas importantes acerca de Jesús en este pasaje. La primera de ellas es que a Él le pertenece la gloria original de Dios. Dice la palabra que siendo Él el resplandor de la gloria de Dios, es su resplandor, es la gloria del amor que sufre, la brillantez de la presencia de Dios mismo por medio de Jesucristo, que viene a nosotros. En segundo lugar, a Jesús le pertenece el imperio prometido. Los escritores del Nuevo Testamento nunca tuvieron dudas sobre el triunfo final de Jesús. Vivían la certeza de que al final los reinos de este mundo serían del Señor y de Jesucristo. Hasta que toda rodilla, dice el apóstol Pablo, se doble ante Jesucristo. A Él le pertenece el imperio, el poder, la potencia y por supuesto también la gloria y la honra. A Jesús le pertenece la acción creadora. El Hijo había sido el agente y el instrumento de Dios en la creación. Algunas veces les he dicho que una de las bendiciones de Dios al leer su palabra es descubrir cosas que son difíciles de entender. A mí me tomó algún tiempo, varios años, descubrir dónde estaba Jesucristo en el relato del Génesis. Pero cuando leemos en la palabra de Dios que el instrumento de la creación fue la palabra, usted encuentra que parte de la creación vino por medio de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra, era el verbo, era la acción, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba Jesucristo. El verbo de Dios, la palabra de Dios, es el instrumento de la creación. Y por eso el escritor a los Hebreos dice que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A Jesús le pertenece la acción creadora. Dios creó al mundo mediante su Hijo, pero también a Jesús le pertenece el poder sustentador. Es una comprensión de la doctrina de la providencia divina. Por medio de Cristo, Dios sostiene y sustenta su creación. A mí me bendice mucho cuando leo el libro de los Salmos y menciona
que los seres creados, los animales, dice, abren su boca y esperan de ti su alimento. Cierras tu mano y ellos no vivirán más. ¿Se han preguntado algunas veces cómo le hacen todos los animales que están en los campos para subsistir? Dios los sostiene, Dios los sustenta. Por medio de Jesucristo, Dios sustenta su creación. A Jesús también le pertenece la obra redentora. Llevó a cabo la necesaria purificación del pecado de los hombres. Pagó el precio de la redención. Y este es el mensaje fundamental: que Jesucristo vino al mundo para salvar al pecador, para encontrar lo que se había perdido. Y finalmente, de Jesús es la exaltación mediadora. Está ahora Jesucristo no como juez, sino como intercesor nuestro ante nuestro Padre Celestial. Por eso les decía esta mañana, no podemos nosotros hablar de María, la Madre de Jesús, como intercesora, siendo que no hay otro mediador. El único mediador es Jesucristo. Y la palabra del Señor claramente nos dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí está, intercediendo por cada uno de nosotros. Aquí la palabra del Señor nos enseña la grandeza de Jesucristo, que es el mensaje perfecto de Dios para la humanidad. Y este mensaje perfecto, este mensaje viviente, está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Cuando Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, estaré con ustedes, enviaré otro consolador. Y luego dice, como una promesa permanente, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el día de hoy, Jesucristo está con nosotros. No es sobre la casualidad el oír el mensaje del Señor. Tal vez Dios está hablando a tu corazón hoy. Tal vez Dios te ha hablado por medio de las clases de la escuela dominical. Tal vez Dios te habla a través de una conferencia. Tal vez Dios te habla a través de un mensaje grabado. Tal vez Dios habla a tu corazón a través de tu devocional personal, o a través de la lectura de la Biblia, o a través de la lectura de un folleto, o a través de un testimonio. Solo quiero decirte que como en el pasado, Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras a tu propio corazón, y que en este tiempo, en estos postreros días, te está hablando por medio de Jesucristo. Él es el mensaje viviente, Él es el mensaje perfecto. Él es el que te recuerda que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que lo quiere cumplir. Tu parte solamente es reconocer tu necesidad espiritual. Y Cristo está dispuesto a extender sus brazos de amor y de misericordia hacia ti. Con amor. Él quiere atraerte hacia Él. Él quiere que escuches el mensaje. Él quiere que aceptes el mensaje. Reconoce tu necesidad espiritual. Arrepiéntete de la clase de vida que has llevado. Pídele al Señor que perdone tus pecados. Invítalo a ser tu Salvador personal. Lo demás es obra de Él en nuestro propio corazón. Hoy el Señor puede
hacer esa obra completa en tu vida. Oremos a Él, pidamos a Él. Y si alguien tiene necesidad y desea buscar al Señor en el altar, siéntase en libertad de hacerlo. Ore a Dios, pídale a Él, reciba el mensaje de salvación que el Señor ha hecho llegar de diferentes maneras, pero que ahora llega a través de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, a esta hora, porque tú nos concedes la oportunidad de escuchar tu voz. Permítenos no ser rebeldes, no cerrar nuestro corazón. Permítenos estar atentos y dispuestos a ser obedientes, Señor, y que estemos también dispuestos, Padre, a reconocer nuestra necesidad espiritual y a buscar en Jesucristo la solución al problema del pecado. Permite, Señor, que si hay algún corazón necesitado a esta hora, pueda recibir el mensaje que viene de ti, pueda aceptarte en su corazón, pueda reconocerte en su vida y pueda decidir aceptar a Jesucristo como Salvador y reconocerlo como el Señor de su vida. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por tu interés, gracias por tu esfuerzo constante, gracias por las diferentes avenidas a través de las cuales nos dices que nos amas y que quieres ayudarnos y que quieres transformar nuestra vida y que quieres hacernos unas nuevas criaturas en ti. Gracias, Señor, por ello. No permitas que ningún corazón se cierre a este mensaje de salvación, sino concede, Señor, que seamos sensibles a tu voz y estemos dispuestos a aceptarte en nuestra vida. Porque lo harás, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.